Hola, mi nombre es Estefanía. El día de hoy estoy con... Mi nombre es Roberto Carlos Jiménez Ayala y soy un ingeniero industrial. Bueno, bienvenido y gracias por estar aquí. Hoy te estaré preguntando un poco sobre la deforestación. La primera pregunta es, ¿sabes qué es la deforestación? Sí. A lo que yo tengo entendido y he podido estudiar, la deforestación es la tala de árboles que hay en los bosques o zonas silvestres. ¿Y a qué se debe? Pues yo creo que se debe a la inconsciencia humana que tenemos, pues en general todos, no me excluyo, ya que nosotros queremos ser siempre dueños de todos y de todo, entonces pues yo creo que es el principal motivo. Pues. ¿Consideras que en México hay demasiada deforestación? Sí, porque pues no sé, si te pones a analizar, hay lugares en los que hace 2 años veías bosques o veías parques y ahora ves residencias, entonces pasa muy seguido y en todos los estados, no es como que hay un estado que se excluya. ¿Y qué relación hay entre los bosques y el cambio climático? Pues el cambio climático en teoría no solo afecta a los bosques, afecta a muchísimas cosas, pero los bosques son de las principales cosas que afecta, ya que ahí hay vida silvestre, hay fauna, hay flora, entonces pues para mí es como un, ¿cómo se le llama? Como un vínculo súper importante, pues. Tienes que cuidar mucho el bosque y en general el medio ambiente. Bueno, pues eso es todo. Muchas gracias. Gracias a ti. Hola, mi nombre es Estefanía. Hoy estoy con... El profesor José Antonio Álvarez, de tutoreo. Y bueno, pues gracias por estar aquí, profe. Y bueno, hoy les voy a hablar un poco sobre la deforestación. Comencemos con las preguntas. ¿Sabe usted qué es la deforestación? Pues más o menos, porque justamente hace ratito que platicábamos, te iba a decir como onda de tala inmoderada, pero bueno, una es consecuencia de la otra. La deforestación es cuando se pierden bosques y selvas a causa de las actividades humanas. Pueden ser estas económicas o pueden ser habitacionales, que de cierta manera pues también tienen que ver con la parte económica, ¿no? Pero también con la parte social. La tala inmoderada pues es justamente la extracción ilegal de árboles y en una forma desmedida que ponen en peligro pues diferentes ecosistemas, ¿no? Principalmente selvas y bosques. Entonces, ese es el contexto y el concepto que yo tengo de deforestación. Entonces, ¿la deforestación se debe a? Pues la deforestación se debe, al igual que la tala inmoderada, a las actividades económicas humanas. Hay muchas causas que lo pueden provocar o propiciar, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos a las selvas del sureste del país, pues tenemos toda esta parte de los condominios, los hoteles de lujo, los departamentos exclusivos, los desarrollos de fraccionamientos privados, donde te ofrecen pues un montón de amenidades, un montón de cosas, pero obviamente pues tú llegas y dices, pues está muy bonito, hay mucha vegetación alrededor, sí, pero para construir esos desarrollos pues se tuvo que talar una parte de selva, incluso partes de manglares, ¿no? De poner en riesgo algún ecosistema. Entonces, esa por una parte, que estamos hablando de hospitalidad, de la parte habitacional, pero también puede ser por una parte económica si hablamos de la agricultura, por ejemplo, ¿no? El hecho de decir, pues vamos a talar este monte para generar suelos para la agricultura o para la ganadería. Y entonces ahí viene pues el hecho de decir, este terrenito está bueno para esto porque hay un suelo fértil. Entonces vienen, talan, sacan la madera y demás. Hay otra parte que lo puede causar pues justo por el acceso a la madera, ¿no? Por ejemplo, el pino, el oyamel, el encino, el cedro, el roble, el palo de rosa, entre otras maderas preciosas, pues que también son codiciadas, pues igual dicen, bueno, vamos a sacar la madera, pues al fin aquí hay un montón de bosque, aquí hay muchos arbolitos, y pues nos los llevamos, ¿no? Entonces, o hasta cosas como la onda de Navidad, ¿no? El hecho de decir, pues aquí también hay arbolitos, los talamos y vámonos, que se lleven pinos para sus casas y para que huelan bonito. Pinos para sus casas y para que huelan bonito en diciembre. Aunque después ya no sepamos qué hacer con eso. Últimamente han habido diferentes, pues, ¿cómo decirles? Clústeres o asociaciones de campesinos, de agricultores que también dicen, bueno, vamos a producir arbolitos de Navidad de manera sustentable, ¿no? O sea, tienen los bosques, tienen el permiso de las autoridades, pero entonces hay diferentes modalidades, desde que ellos
plantan y van sacando y lo van vendiendo, pero ya tienen otros regenerando la zona, hasta otras modalidades donde te dicen, bueno, pues ahora te llevas el arbolito con todo y raíz, lo regresas, lo replantamos y entonces no hay, el impacto es mínimo según ellos, ¿no? Entonces ahí en teoría están vigilados y están supervisados pues por ingenieros forestales o sabe algún especialista que pueda ver que efectivamente, porque yo no sé qué riesgo tenga el sacarlo, llevarlo a tu casa y después volverlo a plantar, o sea, no sé si en el transcurso se seque o si habrá alguna modificación genética o algo que permita ese proceso, ¿no? Pero bueno, esa podría ser otra causa también de la deforestación. Y desde luego la parte incluso del narcotráfico, o sea, el hecho de decir, pues tenemos más lugar para nuestros plantíos y todo, que aunque ahora ganan más con las drogas sintéticas, ¿no? Pero el hecho de decir, pues si quiero plantar opio, amapola, marihuana, en fin, pues necesito lugares donde. Y los suelos agrícolas tradicionales, pues al estar más a la vista de todos, al estar supervisados, al estar todo, pues de repente dicen, mejor nos vamos para este otro lado y acá los podemos tener como en privado. Entonces, ¿qué hay que hacer para poder tener acceso a ese suelo fértil, lo que les puede derivar en ganancias? Pues talamos, ¿no? Y deforestamos bosques o selvas para poner nuestro negocio, sea lícito o no. Como un producto de una licitación o de un concurso por las autoridades, o sea, algo comprado o alguna licitación pagada por un favor político, ¿no? Entonces yo creo que esas serían las causas. ¿Considera que en México existe mucha deforestación? Sí, por todos lados, o sea, platicábamos hace ratito del sureste, ¿no? O sea, como hasta los manglares por un hotel, por un condominio. En el Estado de México, en el Estado de Michoacán, pues la tala que se lleva, poniendo en riesgo el ecosistema de o la reserva de la mariposa monarca. Entonces también todo eso, o sea, dices, bueno, pues ya casi como no está a salvo. Incluso, pues en nuestro país han matado a mucho ambientalista que defiende ya sea a las mariposas monarca, a los jaguares, la parte de la selva lacandona. Entonces hay mucho, la parte de la selva lacandona. Entonces hay mucho, o sea, yo creo que incluso ahorita me estaba acordando de una reserva en Monterrey que justo la UNESCO la declara como patrimonio y de repente, o sea, al día siguiente o a los pocos días el gobierno en Nuevo León dice, pues autorizamos que se construyan unos desarrollos urbanos, ¿no? Y dices, pero si acaban de declarar esa área protegida, como porque hoy día la consecuencia que trajo eso es que donde había un río, pues solamente ves las huellas del río por las piedras que están ahí, ¿no? O sea, como por el camino que alguna vez tuvo agua, pero pues vamos, viene eso. Entonces, ahora sí que desde el norte hasta el sur, pues sí ves un montón, ¿no? Y pues no me extrañaría que México estuviera en uno de los primeros lugares de deforestación, pues a nivel mundial, ¿no? Y para finalizar, ¿qué relación hay entre los bosques y el cambio climático? Un montón, pues fíjate, o sea, los bosques dicen que son los pulmones del planeta, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque obviamente en el bosque, al estar los árboles interconectados, de hecho hay evidencia donde hacen estudios del subsuelo y ven las conexiones de las raíces y entonces han encontrado que los árboles son especies más complejas de lo que se pensaba. Se ha comparado las conexiones que hay abajo del suelo con todas las raíces, con las conexiones neuronales que tenemos, por ejemplo, con la onda de la comunicación celular y demás, porque han hecho estudios donde los árboles, un árbol cuando está siendo talado o un árbol que está enfermo, le comunica a otros árboles qué es lo que está pasando. Incluso en incendios forestales lo han corroborado, ¿no? Así como que hay alertas de peligro y entonces los árboles empiezan a soltar sus semillas para que venga otra generación o bien empiezan a favorecer el crecimiento de hongos. Digo, acá un biólogo nos ayudará como más, ¿no? Pero empiezan como a favorecer el desarrollo de otras especies que pueden nutrir a esas, o sea, es como toda una relación muy bonita, ¿no? Como de trabajo en equipo, de supervivencia colectiva.
Y entonces imagínate, si eso pasa en una situación de peligro, pues hablamos de que el bosque entonces es no solo el conjunto de arbolitos y plantitas y hongos que andan por ahí, sino que la interacción que hay entre ellos, pues genera desde la, pues la fotosíntesis hasta cosas como el oxígeno y demás que contribuye pues de cierta manera a todo el aire que respiramos, ¿no? Entonces, al ser deforestados, al ser talados, al ser explotados de una manera, irracional, pues obviamente, ¿qué es lo que sucede? La humedad que puede conservar el suelo, pues se evapora, ¿no? Porque entonces ya no tienes una copa de árbol que te proteja. Obviamente, al estar árboles más altos que otros, pues hay otras especies que crecen a la sombra de los árboles, como los helechos, los hongos. Y entonces, al no tener ese soporte, pues ¿qué pasa con el suelo? El suelo, ok, talas, pones cosas de agricultura y bla, pero si no lo cuidas, si no mantienes como esta parte de los niveles de humedad o de nutrientes, pues es un suelo que también se erosiona o que pierde como esa capacidad. Entonces, pues, ¿por qué se erosiona? Porque le falta humedad, le falta sombra, le falta, pues, todas esas condiciones que cuando existía el bosque tenía de manera natural, ¿no? Incluso hasta los animales, ¿no? El excremento y demás que se vuelve como abono, y entonces es como todo un ciclo muy, muy padre que va manteniendo, reteniendo, y entonces, si existen estas especies, pues desde luego vienen otras especies más, pues no sé si más complejas o menos complejas, pero a lo mejor un poco más grandes, que se nutren también de ellas, ¿no? Entonces estamos hablando que en el bosque te puedes encontrar, pues no solo ardillas o alguna especie de víbora o ranas, o te puedes encontrar alces, venados, te puedes encontrar conejos, liebres, o sea, te puedes encontrar una variedad tan grande. Y si nos vamos a las selvas, híjole, pues hablamos hasta de jaguares, de los niveles de humedad o de nutrientes, pues es un suelo que también se erosiona o que pierde como esa capacidad. Entonces, pues, ¿por qué se erosiona? Porque le falta humedad, le falta sombra, le falta, pues, todas esas condiciones que cuando existía el bosque tenía de manera natural, ¿no? Incluso hasta los animales, ¿no? El excremento y demás que se vuelve como abono, y entonces es como todo un ciclo muy, muy padre que va manteniendo, reteniendo, y entonces, si existen estas especies, pues desde luego vienen otras especies más, pues no sé si más complejas o menos complejas, pero a lo mejor un poco más grandes, que se nutren también de ellas, ¿no? Entonces estamos hablando que en el bosque te puedes encontrar, pues no solo ardillas o alguna especie de víbora o ranas, o te puedes encontrar alces, venados, te puedes encontrar conejos, liebres, o sea, te puedes encontrar una variedad tan grande. Y si nos vamos a las selvas, híjole, pues hablamos hasta de jaguares, en algunos países elefantes, ¿no? O sea, es una interacción tan padre, y obviamente cuando tú dices tiene una relación con el cambio climático, pues desde luego es impresionante, porque al acabarse todo eso, pues se extinguen las especies o se van a otros lugares donde no necesariamente sobreviven, o incluso pueden empezar a invadir asentamientos humanos, y se va perdiendo todo eso, ¿no? Y entonces un lugar donde fue bosque y que lo talaron, y que después en algunos países elefantes, ¿no? O sea, es una interacción tan padre, y obviamente cuando tú dices tiene una relación con el cambio climático, pues desde luego es impresionante, porque al acabarse todo eso, pues se extinguen las especies o se van a otros lugares donde no necesariamente sobreviven, o incluso pueden empezar a invadir asentamientos humanos, y se va perdiendo todo eso, ¿no? Y entonces un lugar donde fue bosque y que lo talaron, y que después el proyecto se canceló, ya no se llevó a cabo, pues es triste cómo se queda todo sin vida, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Al no haber tanta humedad, pues aumenta la temperatura y viene cambio climático. Entonces, pues así es como lo veo. Bueno, voy a hacer la última pregunta, profe, y muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por el interés, por el tiempo y por compartir estos momentos. Gracias, profe.